Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Y quería compartir este pensamiento que tiene que ver con lo que distingue verdaderamente a un cristiano, a un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos distingue? Una de las cosas que podemos analizar en esto que vamos a estar viendo es que el cristiano verdadero, el cristiano que conoce a Dios, conoce su palabra, conoce los mandamientos y los practica. Y aquí en el capítulo 2 de la primera epístola de San Juan, versículo 1, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿No? Vemos esta palabra y nos da indicadores de un cristiano que conoce a Dios, un cristiano que no es perfecto, pero que si comete un pecado se arrepiente, y Cristo es nuestro abogado, y Él se entregó por nuestros pecados, y la gracia se manifiesta cada vez que nosotros recurrimos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia. Él es un Dios de nuevas oportunidades. Pero vemos también que la característica de un cristiano verdadero es que guardan los mandamientos que Dios nos ha establecido aquí en la Biblia, su palabra. Los conoce, los estudia y los practica, ¿no? Por eso dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Jesús dijo algo similar: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿no? Y el versículo 4 dice, estamos aquí en primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quiere decir que conocemos verdaderamente a Dios cuando le amamos y obedecemos sus mandamientos y guardamos su palabra, ¿no? Y Él nos va perfeccionando, ¿no? Entonces, otra de las características de un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, que el amor de Dios está en su corazón para amar a todas las personas. No solo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al prójimo, a la gente que quizás no conocemos. La Biblia dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y una de las características de la grandeza y la omnipotencia de Dios y la esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Y el Señor nos manda que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice ahí nomás, en 1 Juan 2:7, nos enseña algo que tiene que ver con esto, ¿no? El verdadero amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y el 9 dice: El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos, ¿no? Vemos que cuando uno ama como Dios nos ama a nosotros, estamos en luz. Y el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, tiene amor, tiene misericordia, es una característica. Y en eso van a conocer a los verdaderos hijos de Dios si tuvieran amor unos por los otros. No solo, como dice la Escritura, que hagamos bien a todos, sino sobre todo a la familia de la fe. Pero todos necesitan el amor de Cristo y Dios quiere usarnos para manifestar ese amor. Después poder entender que un cristiano verdadero no es volátil, no es arrastrado por corrientes de pensamientos o por las luces de este mundo, las cosas atractivas que parecen buenas, pero
que no son tan buenos, ¿no? Entonces, aquí en este capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 15, nos habla un poco de que no amemos las cosas que no tienen que ver con Dios, ¿no? El mundo, está hablando del sistema, ¿no? Porque entendemos que Dios amó a este mundo y envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Está hablando de la gente. Pero aquí, en este versículo 15, está hablando de la filosofía, de las corrientes de pensamiento, de un montón de cosas que parecen atractivas, pero que no son realmente donde nuestro amor debe estar. Y dice así, capítulo 2 aquí, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Está hablando pasiones terrenales que son contrarias a una persona que realmente vive en obediencia a la palabra de Dios y es guiado por Dios. Está hablando a esos deseos de los ojos, que son quizás como Satanás tentó a Jesús para que lo adorara, mostrándole los reinos, las cosas que quizás nos parecen tan atractivas, pero que no son del agrado de Dios. Y la vanagloria de la vida, ¿no? La vanagloria. Saber que nosotros tenemos que amar al Señor y amar a la gente, y saber que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios empieza a añadir todas las cosas que necesitamos. Quiere decir que el verdadero cristiano no se amolda a los pensamientos o los sistemas de pensamientos ateos de este mundo, sino que tiene su base en la palabra de Dios, tiene los principios de la palabra de Dios, rigen su vida y no es arrastrado, sino tiene convicciones firmes. También un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Y aquí, en este capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, ¿no? Sabemos que la unción tiene que ver con la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador. Nacemos de nuevo, recibimos a Cristo, nos bautizamos, dando testimonio de nuestro arrepentimiento, la muerte a nuestra vieja vida y la resurrección a una nueva vida con Cristo. Ya no somos guiados por nuestras emociones y por nuestra naturaleza pecaminosa, sino nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que dice las Escrituras que Él nos va a guiar a toda verdad, que nos va a enseñar, que nos va a fortalecer, que nos va a dar la palabra cuando necesitamos, que va a hablarnos. Realmente un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, un verdadero hijo de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. No son cambiantes, sino son realmente personas estables en la guía de Dios, y Dios nos guía a lo bueno, a lo puro, a lo de buen nombre. Siempre la dirección del Espíritu Santo estará enmarcada en la palabra de Dios. Y otra característica de un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que odia el pecado. Cuando miramos aquí el 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él, está hablando del Señor, en Cristo, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir que una característica real de una persona que ama a Dios, que ya no peca como una práctica o con el conocimiento de que está mal, pero lo hace. Lo vemos también en el versículo 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar
porque es nacido de Dios. Quiere decir que un verdadero cristiano ya no practica el pecado como cuando no conocíamos al Señor, sino que podemos cometer errores y pecados, pero nos arrepentimos, pero ya no hacemos las cosas como un hábito diario, sino Dios nos va perfeccionando y nos va purificando. Y nos muestra acá un distintivo de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana es alguien que camina en justicia y que ama. La característica del amor viene de Dios. Y lo leemos en el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo. Tremenda claridad, ¿no? Que el Señor nos haga reflexionar. Y por último, el verdadero cristiano no solo que tiene fe, sino lo acompaña con las acciones de amor, las acciones de bondad para con nosotros. Ahí nomás, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, con esto terminamos. Dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hablando aquí, los hermanos en la fe. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso podemos ver aquí que un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, tiene una fe que es acompañada por las buenas obras. Que el Señor nos ayude a poder representarlos en esta tierra como embajadores de Cristo, como la luz de este mundo, como la sal de esta tierra, que podamos ser de testimonio y de influencia para que muchos conozcan a Jesucristo. Que Dios te bendiga.